Hola, buenas tardes. Bueno, febrero 2019, volvemos de las vacaciones y estamos dando una perspectiva macroeconómica para lo que resta del año. Vamos a tratar de analizar qué es lo que pasó sobre fines del año pasado y ver qué perspectivas vamos a tener durante el 2019. Sí hay una clara desaceleración, leve pero clara en las previsiones del PBI mundial. Las condiciones de liquidez no son los mismos, por eso estamos viendo que durante el PBI que estamos viendo, en las economías desarrolladas ha estado claramente las perspectivas hacia la baja, mientras que se mantienen estables o hacia el alza la de los países desarrollados. Así lo muestran los números del Banco Mundial, donde a nivel global se ven leves bajas, pero ya más pronunciadas en Estados Unidos y en Europa, mientras que en emergentes, con China a la cabeza, que es el gran motor, tasas de crecimiento del orden del 6%. La buena noticia es que el índice de los gerentes de compra, el PMI, que es el que se utiliza para ser un predictor de cómo van a ser los crecimientos del mundo y hacia adelante, están todos por arriba de 50, y eso normalmente es una lectura muy importante, a pesar de que en los últimos tiempos ha estado bajando. Con respecto a lo que pasó el año pasado, sobre fin de año hemos visto que la mayoría de los activos de riesgo, por no decir todos, vemos bien las zonas naranjas, han tenido caídas y muy fuertes, pero a la vez también así de fuertes o inclusive con mayor aceleración fue el recupero que vimos durante el mes de enero. ¿Qué lección nos deja esto hacia futuro? Analicemos un poco el pasado. Toda vez que hubo una recesión fue dolorosa, pero las recuperaciones también fueron así de importantes. Vemos que desde 1950 hasta la fecha, los periodos de expansión económica son más largos, duran alrededor de 67 meses, y los crecimientos del PBI en general son del orden del 24%, mientras que las recesiones son más cortas, periodos promedios de 11 meses, y caídas de PBI del orden del 1,8%. Si lo traducimos esto en términos de mercados financieros, vemos que en los bull cycles o los ciclos de suba son extensos, son de promedio de 71 meses, con también retornos muy importantes de más del 260%, mientras que las caídas no dejan de ser importantes, pero son más cortas, de 14 meses promedio, y también las caídas son más chicas, del orden del 33%. Entonces, lo que pasó en enero del año de este año es un claro ejemplo de esto, donde algunos activos han recuperado hasta probablemente todo el rendimiento negativo que habían tenido en el año 2018. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para este año? Muy similar a lo del año pasado, la guerra de tarifas, estamos en un impasse, hay un deadline para el próximo principio de marzo, en el cual se puso en suspenso el aumento de la tarifa de las importaciones provenientes desde China en Estados Unidos por 200.000 millones de dólares, que iba a subir del 10 al 25%, eso se mantiene en suspenso hasta principios de marzo. Pueden pasar dos cosas: o que efectivamente se imponga este aumento tarifario, o que se dé un mayor lapso de tiempo para poder seguir negociando entre las autoridades americanas y chinas. Con respecto al tema inflacionario, vemos que se han aquietado las aguas de presiones inflacionarias en los países desarrollados, y así es como vemos que Estados Unidos está con un tono mucho más dovish, como le dicen, de tener aumentos en la medida que lo justifiquen los datos económicos. Con respecto a Brexit, va a ser muy difícil que se logre una salida ordenada por parte de Gran Bretaña sin que esto traiga dolores de cabeza, y en Italia vemos que las tasas de interés de los bonos están subiendo, están las elecciones del Parlamento Europeo en el 2019, y esto sin lugar a dudas trae ruidos en Europa, cuyo Banco Central
va a tener que seguir estimulando su economía, no va a poder no va a poder subir sus tasas de interés y por consecuente sus tasas de interés de bonos, que hasta los bonos de 7 años de duración siguen siendo negativas. Con respecto a Brasil, acá hay algo muy importante. Bueno, obviamente el estado de salud de Bolsonaro es algo que preocupa al mercado, pero también lo que está en juego es la reforma de jubilaciones. La reforma de Providencia, como le dicen ellos, si logran pasarla, que esto ¿qué significa? Subir la edad jubilatoria a 65 años y tener 40 años de aporte. Si logran hacerlo, los números fiscales de Brasil se van a ver fortalecidos y en consecuencia podríamos esperar un rally muy importante de todos sus activos financieros. Para Argentina y Uruguay va a ser importante las elecciones que vamos a tener en octubre de este año y esto va a afectar sin lugar a dudas los mercados financieros. Inflación. Como les decía, sobre fines del año pasado, las economías desarrolladas, algunas tenían tasas de inflación mayores al 2%, que eran lo que buscaban los bancos centrales, pero al verse sobre fin de año decaer esas presiones inflacionarias, es así que el último discurso de Powell dijo que van a estar más observantes a los datos económicos. En el contexto de renta fija, vemos que no hay demasiado valor en índices como el Global Aggregate, donde el retorno de la tasa de interés está en el orden del 1,93%, con un riesgo enorme, con 7 años de duración en ese portfolio. Ahora bien, como las tasas de interés de los bonos del Tesoro de 10 años, su diferencial con respecto a los de 2 años, estamos hablando que están en el orden del 2,70 versus 2,50, no hay diferencia entre las tasas cortas y las tasas largas. En consecuencia, lo que estamos viendo es que en los distintos tipos de bonos, sean investment grade, high yields, emergentes, corporativos emergentes, en mercado, en monedas locales o en moneda dura, no hay premio por irse largo, con lo cual preferimos comprar bonos cortos. Obviamente, preferimos bonos tal vez de países emergentes que están en el orden del triple B, dado que los bonos de investment grade, la gran mayoría de los bonos vencen en los próximos 4 años y en caso de los bonos high yield, también tenemos un 45% de vencimientos en el relativo mediano plazo. Con respecto a la renta variable, lo que vemos sin lugar a dudas es que los mercados, como lo mostraron sobre fines del año pasado, tuvieron sus grandes dudas y esto generó una caída importante en sus rendimientos. Ahora también hablamos que enero tuvo un comienzo espectacular, que en muchos casos han retomado todo el terreno perdido, y sigue habiendo un diferencial muy importante entre Estados Unidos, la línea azul, versus el Nasdaq es la línea azul, el mercado en general de S&P, la línea verde. Sigue habiendo entre estos mercados y el resto del mundo y los emergentes un diferencial muy importante. Entonces preferimos invertir en acciones globales más que en acciones americanas propiamente dichas. ¿Por qué? Y vamos a ver ejemplos. Apple versus Samsung. Apple vale 12 años de ganancias y Samsung vale 6 años y medio. Boeing versus su contraparte europea Airbus. Boeing vale 17 años y medio y Airbus vale 16 años de ganancias. Y así puedo nombrar, por ejemplo, en el mercado petrolero a ExxonMobil con 14 años de ganancias, mientras que Total está en menos de 9 años de ganancias. Cuando hablamos de mercados, hay que tener muy en cuenta que la baja del año pasado en acciones fue acompañada también de una suba de ganancias. Las acciones han bajado en Estados Unidos un 5%, pero las ganancias han subido un 20%. En realidad, entonces, van a tener una evaluación mucho más baja de lo que era en el año 2017. Tal es así que en Estados Unidos el price earnings está en el orden de 14 años
futuras ganancias, mientras que en el resto del mundo está por debajo de los 13 años. Mercados emergentes es uno de los mercados que más nos gusta en términos, ¿por qué? Primero porque están baratos, es decir, la evaluación con respecto, acá lo vemos en el primer cuadro de la izquierda, con respecto a contrapartes del MSCI, con respecto a Estados Unidos, están mucho más bajas. Por otro lado, hubo un desacople de lo que fueron sus rendimientos, la línea verde, que ha empezado a caer, mientras que sus expectativas de ganancias o de generar ganancias en sus empresas siguen teniendo crecimientos estables. Y en definitiva, una cosa que siempre decimos es que mercados emergentes contribuye cerca de un 44% del PBI mundial, mientras que sus empresas valen solamente el 22% de lo que valen todas las empresas del market capitalization en el mundo. Es decir, que están poco representadas en el índice de acciones globales. A la vez, las acciones de mercados emergentes han sufrido mucho, riesgos específicos de cada país, fortalecimiento del dólar, incertidumbre por la guerra de tarifas, pero en el horizonte vemos un pronóstico que las ganancias siguen siendo muy sólidas para el 2019, sus valuaciones muy atractivas. Normalmente cuando los mercados emergentes recuperan su tracción es muy rápida y a la vez las monedas también están muy bajas con respecto al dólar. China, un caso muy importante, estamos viendo que para este año 2018 probablemente lleguemos al 6,7, 6,5% de crecimiento. El objetivo de las autoridades chinas es llegar a orden del 6% para el año 19 y 20, y es muy probablemente que lo logren, porque lo que vemos es que el consumo que ha estado disminuyendo en relación al ahorro de los chinos en general, el Estado está con incentivos fiscales tratando de que consuman más y ahorren menos. Y entonces, como es una economía muy dirigista, probablemente lo logren y lleguen a tasas de crecimiento del 6%, algo que hoy ya es el 15% del PBI mundial, ¿no? Entonces, esto es importante. Con respecto a los grandes movimientos que tuvimos en el petróleo, vemos que hay un balance entre la oferta y demanda, porque todo lo que hizo de recorte en diciembre fuerte la OPEC fue compensado por Estados Unidos. Ojalá tenga un buen desarrollo lo que pasa en Venezuela, pero no vemos que vaya a agregar oferta de petróleo, dado que la falta de inversiones ha sido muy, muy grave. En definitiva, va a depender del crecimiento mundial los futuros precios del petróleo. ¿Cuál es nuestra visión? En términos de mandatos de renta fija, que hay que ser flexibles, no hay que casarse con absolutamente con ningún sector ni ningún tipo de bono. Las deudas, como vimos, comprar bonos de corto plazo y no de largo plazo, porque no hay diferencial de tasa de interés, no nos pagan por ese riesgo, y ser muy selectivos con a quién se le presta el dinero. Y hay que ser muy selectivos en los créditos. Con respecto a acciones, una exposición a acciones globales, como veíamos, sin cobertura de moneda, porque probablemente el dólar haya ya estado en un pico máximo. Emergentes para quien tenga un poquito más de tolerancia al riesgo, y los sectores son los clásicos de tecnología, consumo, sobre todo las nuevas tendencias, y financieras. Con respecto a otros activos, tal vez sea momento de replantearse si uno estaba, digamos, en la categoría de riesgo adecuado, aprovechando esta suba en enero, y ver también si uno de repente no tenía demasiada plata en activos locales, como para que en la medida que veamos a lo largo del año que hay recuperos de valor, tal vez los ahorros ir poniéndolos fuera del circuito nuestro de cada día. De vuelta, les agradecemos mucho su atención. Cualquier consulta sobre cualquier mercado en particular, quedamos a disposición. Nos llaman por teléfono y nos hablamos. Chao, gracias.